Bienvenidos al nuevo episodio de Sin Ser Todólogos. Este es un capítulo muy especial porque tenemos a nuestro primer invitado, un estudiante de Derecho, personalidad de Twitter y director de formación en Chile Siempre, don Jaime Tagle. Don Cristóbal, don Pablo, muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo se siente ser el primer invitado? Un honor, pues. O sea, le corresponde pegarse con una piedra en el pecho. Ahí veo el sacrificio que hago en honor a esta invitación. En esta ocasión vamos a conversar sobre un historiador chileno, don Jaime Izaguirre, que fue historiador durante el siglo XX, nació en 1908 y murió el año 1968 a causa de un accidente de tránsito. Fue abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y también fue de los fundadores del Instituto de Historia de la Universidad Católica. Se dedicó a la carrera como historiador, más que su dirección como abogado, donde se especificó en el tema de las áreas de formación intelectual. Esto lo hizo a través de la revista Estudio, que fue una revista muy influyente durante los años 30 y 40, la que eventualmente evolucionó a la revista Finisterre, ambas relacionadas también con el mundo de la Universidad Católica, donde participaron otros importantes pensadores chilenos del siglo XX como Mario Góngora, Osvaldo Lira o Julio Filippi. La revista tenía un enfoque hispanista y corporativo y sobre todo de inspiración católica, que fue uno de los grandes temas que trató Jaime Izaguirre a lo largo de su vida junto con el hispanismo. Esta vez conversaremos sobre dos textos que tratan precisamente esa idea de lo hispánico en Chile, los que son sacados de una colección de ensayos llamada Hispanoamérica al Dolor, que fue publicada el año 1969 después de su muerte, juntando varios ensayos que publicó a lo largo de su vida. Y específicamente esta vez nos vamos a centrar al primero, titulado Hispanoamérica al Dolor, y el segundo, titulado Por la fidelidad a la esperanza. No sé qué les parecen a ustedes los ensayos. Sí, no, a mí me gustó mucho, principalmente el segundo. El primero es muy bueno como para contextualizar, siento un gran telón de fondo como para construir un poco las bases que desarrolla luego y siento que el segundo además es completamente contingente, toda esta construcción de naciones, de identidad común, primera persona plural y cómo se relaciona con la encrucijada actual que tenemos en Chile de qué significa ser chileno y cómo nos levantamos frente a la identidad propia que se está cultivando en el pueblo mapuche, por ejemplo. Hay muchas cosas que se pueden rescatar del pensamiento de Jaime Izaguirre que están completamente vigentes hoy en día. Bueno, no sé qué más podría decir, pero son dos textos extraordinarios, muy en la línea de lo que hace Jaime Izaguirre en su obra. Particularmente todo lo que es fisonomía histórica de Chile también está muy conectado con estos dos ensayos, proyectando esta idea del ser y el no ser, pero además en línea con lo que es la mentalidad o el pensamiento hispanista en general. Y no sé si es que lo han leído o conocen a Ramiro Maeztu con la defensa de la hispanidad. Hay cosas que coinciden mucho. Y son muy interesantes de hacer esa comparación y esos puntos de encuentro entre los dos. Y lo más probable es que Jaime Izaguirre haya leído a Maeztu. Lo leyó, de hecho, y fue muy inspirado por él, precisamente por este rescate del mundo español, de lo hispano, versus la respuesta antihispánica de la independencia. Va mucho la línea finalmente en una respuesta al liberalismo decimonónico de Barro Arana, de Lastarria, de Vicuña Maquena, que en respuesta a la independencia hay una especie de ataque total a todo lo que fue España en América Latina. Hispanoamérica, diría Jaime Izaguirre, no América Latina. Claro. Que es bastante duro contra cualquier otro término que sea distinto a Hispanoamérica. Pero es una respuesta absoluta. Y en ese sentido Jaime Izaguirre es un reaccionario ante todo, que se repliega ante la historiografía tradicional liberal y que de cierta manera va muy en la línea de el desprestigio de toda la ideología liberal, tanto económica como política decimonónica después de la Primera Guerra Mundial. Durísimo. Claro, y después de la crisis del 29, que mata el sistema económico liberal decimonónico. Sí, pero antes que proyectarlo como reaccionario, a mí se me hace más un que trata de rescatar, ahí viene el concepto de tradición que va a usar reaccionario por si acaso por un sentido con amplio, un sentido estricto de reaccionario. Sí. Porque claramente nadie puede ser reaccionario con 100 años de tardanza. Sí, lo entiendo. Si ya pasaron 100 años, ya no eres estrictamente un reaccionario. El reaccionario era el noble francés que le mataron a los papás en la guillotina y levantó armas y levantó ejército en contra de la revolución. Ese es un reaccionario. El francés de hoy en día que sería poco práctico. La monarquía Borbón en Francia y cortarle la cabeza a todos los descendientes de los revolucionarios, claramente no es un reaccionario, un gallo ligeramente desbalanceado en su mentalidad. Pero claro, más allá de ese detalle, es como rescata esta noción de lo hispánico, y ahí también uno vuelve a Maeztu,
lo hispánico como un ideal universal. O que encarna un ideal universal, que no es una cuestión de un pueblo o una nación, sino que es un ideal relacionado con la humanidad misma. No sé si se entiende el punto que quiero dar. Es muy bonita la forma en que planta una genealogía desde Chile o de Hispanoamérica. Dice algo así como que mediante España, o España fue el cordón umbilical por la cual nos relacionábamos con Roma como nuestra madre y Grecia como nuestra abuela, una cosa así. Es muy muy bonita la forma que está escrito. Obviamente mi reproducción no es tan poética como el texto original, pero sí, la forma de hecho está pensando en la misma frase. Sí. Que es de cierta manera la maternidad de las civilizaciones. Y lo hispánico finalmente como el fruto, el hijo de Roma y el nieto de España, y por lo tanto Chile se encadena en esa línea de sucesión. Que algo bien cuestionado, porque hoy en día no se ve el tercer mundo, sobre todo desde el primer mundo, no se ve Hispanoamérica como una parte constitutiva de Occidente. Cuando hablan de Occidente en general, o del mundo libre, lo que piensa un europeo, claro, ¿qué es lo que piensa un europeo o un gringo? Es Europa occidental y claro, y Estados Unidos. Eso es Occidente. Pero Jaime Izaguirre le diría no. Esos son los países que han predominado los últimos 100 años de Occidente, que se han vuelto los más característicos, los más potentes, los que han dejado como su huella en el mundo. Pero Occidente son todos aquellos que se nutren de una tradición común que se instituye sobre el derecho romano, la retórica y filosofía griega y el cristianismo como visión de mundo. Claro, como valor unificador. Y también hay que considerar que en Izaguirre la noción de Occidente es el Occidente cristiano, es la cristiandad. Y la hispanidad lo que hace es hacer universal este ideal cristiano, que también se confunde con la realidad de que Occidente hoy en día es visto como la unión de naciones liberales, desde modernas. La Revolución Francesa en adelante. Claro. Es que ahí es interesante cómo ha evolucionado el concepto de Occidente. Porque dentro de las mismas derechas o este tipo de pensadores se menciona como si fuesen lo mismo, pero en realidad son conceptos radicalmente distintos del Occidente. Bueno, no lo trata como Occidente, pero este tipo de pensamiento que trata Izaguirre en escrito y el que habla, no quiero ser majadero, pero por ejemplo Axel Kaiser o Niall Ferguson u otro pensador como de estos que están muy contingentes en Estados Unidos, ¿cachai? Hablan de cosas completamente distintas cuando hablan de Occidente. Claro, de hecho es bien interesante que Ferguson siempre centra la idea de Occidente en la idea del capitalismo. El capitalismo es de cierta manera la explicación de Occidente. Y es lo mismo que hace precisamente Axel Kaiser, que te muestra un gráfico del crecimiento del PIB per cápita y el bienestar en el mundo. Y dice, bueno, esto es Occidente. Occidente es esa línea que se dispara desde la revolución industrial para arriba. Sí. Pero Occidente es la producción y el consumo. Claro, básicamente. Pero de cierta manera una visión bastante arbitraria, si se quiere. Porque el crecimiento es exponencial. Pero es exponencial porque partió de 1 y va a 2, a 4 y así va creciendo. O sea, lo que pasa es que el boom es muy grande en un punto. Pero eso no significa que todo lo que hay atrás no fuera parte constitutiva de ese mismo crecimiento y de ese mismo proceso. Y esto es un tema que también trata directamente Izaguirre. Hay una parte en la que hace un paralelo, creo que en el primer texto, entre la tradición puritana y los distintos ideales como de modelo de virtud que tienen las civilizaciones. O sea, dice algo así como que el castellano tiene al santo o al caballero como modelo de virtud, mientras que el puritano tiene, no sé si el banquero o como la industria. Bueno, esta idea como beberiana de el ideal en el mercante, en ese tipo de industriosidad. También hace una comparación parecida, creo que en Fisonomía Histórica, o no sé si en alguno de tus textos, pero entre el caballero, el hidalgo español, versus el gentleman inglés, que representan formas de vida distintas, visiones de mundo distintas, que en el fondo la diferencia que siempre dejan muy marcada estos autores hispanistas entre lo hispano y lo anglo, o lo norteamericano o inglés. O lo francés, que curiosamente es poco marcado porque lo francés es lo que tuvo más influencia en Hispanoamérica. Hispanoamérica es antes hija de Francia que de Reino Unido. De hecho, esa idea de el alma de los pueblos dentro de Occidente, entendido desde la religión, como tú decías, Cristóbal, es una idea muy weberiana. Y me llamó mucho la atención que Izaguirre, no sé si será porque leyó a Weber y lo estaba replicando, no lo cita, o porque era la idea común en la época, esta idea de que la diferencia espiritual entre los pueblos se justifica por su visión religiosa, y que el capitalismo y la industria
y el industrialismo y la revolución industrial se explica precisamente por la ética protestante. El espíritu del capitalismo nace de la ética protestante, que es el argumento de Weber finalmente, que el capitalismo siempre ha existido la industria capitalista, pero nunca había existido una sociedad donde el capitalismo fuera la mentalidad societal, por así decirlo, la mentalidad media, y se contrapone con lo hispánico, precisamente con lo mediterráneo, cuya mentalidad no va a la ganancia, sino a la buena vida. Mientras el puritano te dice, tengo que ganar cada vez más plata y por lo tanto genero plata para invertir esa plata y generar más plata, para amontonar de cierta manera en mi granero, como dice el Evangelio. ¿Por qué eso no pasa en el mundo mediterráneo y dicen como gano plata para tener una buena vida y cuando tengo suficiente para vivir, me dedico a vivir, no a juntar más? Y finalmente la respuesta que tanto Eizaguirre dice como Weber es que eso se basa en la visión religiosa. Axel Kaiser, cuando yo estuve en UFBB en 2017, hizo una charla precisamente de este tema, como un poco de la ética protestante y las raíces del capitalismo versus las raíces como panas básicamente de Hispanoamérica, para que no se enoje Jaime Eizaguirre. Y básicamente la conclusión de la charla era que, puta, que paja no haber nacido como desde, o sea, que no nos hayan colonizado a los británicos porque los mediterráneos son flojos y por eso no tenemos plata y somos pobres. Una visión bien propia de ese mundo liberal. Muy, muy propia. El liberalismo clásico, porque, como le dicen ahora. Claro. Al final, la ética protestante ha permeado a tal nivel como se desacraliza finalmente esta visión que partió desde un punto de vista religioso y exclusivamente como una forma de justificación. O sea, si a mí me iba bien porque yo era un elegido de todos los tiempos y por lo tanto me iba a salvar independiente de lo que hacía. Era bien curioso porque era la lógica al revés. No era como ganar la salvación, sino demostrar que ya la tenía. Entonces, eso con la pérdida de potencia de la religión, se saca el elemento religioso y queda desnudo el elemento económico. Igual es bien interesante cómo se unifican de cierta manera estas tres como tradiciones que menciona muy por separado Eizaguirre, como la francesa y toda esta vocación de libertad como sacramento, la adolescencia de los pueblos, además, insisto en que está muy bonito cómo lo escribe, esta alma puritana que acabamos de comentar con Bebe y todas estas otras cosas, y la hispana, y cómo todas estas se engloban en un mismo concepto que vendría a ser accidente, a pesar de que entre ellas, como comentamos, hay suficiente incongruencia y no son muy compatibles, porque están siendo azotadas por una amenaza, entre comillas, desde los círculos académicos, que es mucho más grande y que se opone radicalmente a todas las cosas que tienen en común estas tres tradiciones que ya están en pugna con su esencia. ¿Qué opinan ustedes, especialmente tú, Jaime? Yeah. En torno, porque el hilo de la hispanidad, la cosmovisión hispana mediterránea, tiene un hilo claro, que es Grecia, Roma, España. Y en España, desde España se transmite Hispanoamérica. Tiene como personaje arquetípico al Hidalgo, y yo me atrevería a decir que su personaje arquetípico en realidad es aquel Hidalgo de la Mancha. La inglesa, por otro lado, tiene su origen en Lutero y tiene su cúspide en el gentleman inglés. Pero la francesa, ¿de dónde nace? Yo, a priori, sin ningún tipo de estudio ni nada, diría que la Revolución Francesa, que la mística de la Revolución Francesa es la que crea el francesismo moderno y de la ilustración francesa en general, de todo el siglo de las luces. Sí, es curioso, porque, por ejemplo, en Maestu hay algo anterior a la Revolución Francesa, que Maestu identifica como el origen del problema, que son los Borbones. Aunque es muy notable. Maestu cuando habla, por ejemplo, de la expulsión de la Compañía de Jesús, lo dice de forma muy tajante. O sea, acá hay una decisión de la monarquía francesa borbona de eliminar el sustento espiritual de la formación religiosa en Hispanoamérica y de la misma monarquía hispánica, de modo tal de empezar a derribar el Imperio Español. Entonces, yo no sé si es quién es el personaje, cuál es el punto histórico en específico, pero ya con los Borbones hay una señal evidente de qué es lo francés y que nos va a influir radicalmente después con la independencia. Tal vez podría rastrearse ese punto entonces al diálogo que se genera en Francia. Poco diálogo en realidad, fue bien violento. La masacre de San Bartolomé, el gran ejemplo, entre lo protestante y lo católico. Y que la respuesta que tuvo el Estado francés a eso fue el Estado totalitario. Francia es el ejemplo primo del Estado absolutista por autonomacia. Yo creo que va más por ahí. Yo creo que cuando un hispanista piensa en lo francés, piensa en lo que inician los Borbones. Y a partir de ahí va identificando esta evolución cultural que uno logra derribar el Imperio Español y dos logra someter culturalmente a las naciones hispanoamericanas por gran parte del siglo XIX. Que no es lo mismo estar en la casa de la amiga que estar en la casa de la madre, una cuestión así, decía. Entonces yo creo que va más por ahí. Pero pensando de nuevo en el ideal hispánico, es la comparación entre los ideales tanto hispánico, francés y el puritano o anglo, lo que sea.
Yo creo que lo que, más allá del punto de que efectivamente el ideal puritano, que después se lleva más a su profundidad en el mundo anglo, lo que hay que destacar es el ideal hispánico y pensar en ese ideal de universalidad, que está muy enraizado, por supuesto, con la visión religiosa, como ya quedó establecido, que es precisamente la conversión de todas las personas. Como todos tenemos la posibilidad de convertirnos, también tiene la posibilidad de convertirse todas las naciones. Y pensar así la historia, pensar así la vida en sociedad, es lo que caracteriza al mundo hispánico y que hace la diferencia con otras naciones que ponen lo central en lo material o en la dominación de lo conocido, no como el hispánico que busca convertir, llevar a las almas a la salvación. Bueno, y ahí viene el dolor también. Hispanoamérica es definida por el dolor, no por ser Hispanoamérica, sino por ser, o sea, no por ser América, sino por ser Hispania, por ser lo hispano es lo doliente. Esta incongruencia entre el ideal y la realidad. Vuelvo al Quijote. El Quijote es un personaje profundamente desgraciado, un personaje trágico, tragicomedia si se quiere, por eso, porque ve un ideal que es inalcanzable, esta canción muy bonita del musical del Hombre de la Mancha, El sueño imposible, que quiere llevar a la realidad y de cierta manera sabe que no puede llevar a la realidad y que pelea contra ese enemigo invisible que es el mundo en el fondo. Bueno, y ahí se vuelve a ese problema constante en los textos de Izaguirre, que es el tema del ser y el no ser, pensando ya derechamente en la historia chilena. Que en el fondo cuando las naciones, ¿qué es lo que distingue a una persona para que sea como es? Que esté viva o no esté viva, que sea o no sea. En las naciones ocurre lo mismo en el fondo, y es lo que trata de transmitir Izaguirre. Cuando una nación se separa de su identidad, es una nación que está muerta, que no existe. De modo tal que siempre la historia hace volver el tema de quiénes somos, o qué nos identifica, qué nos transforma en un país, en una nación. Entonces ahí vuelve siempre ese problema del ser y no ser, por lo menos en los escritos de Izaguirre es muy constante el tema. Y ahí se conecta con la idea de tradición, que, claro, se toma desde varias partes. Izaguirre hace una especie de catálogo de qué es tradición y qué no es tradición. Y ahí cuando habla de tradición, cuando habla de historia y de tradición es muy notable. Porque porque las primeras páginas después, las primeras son precisamente del segundo texto, claro, de por qué estudiamos historia. Claro, la historia la historia es lo que es propio del ser humano. El ser humano tiene historia, no los animales. Lo propio del ser humano es, en cuanto tiene acción libre, es que tiene un pasado, y un pasado que es parte de él también, que es parte de su ser. Claro, y el estudio de su historia es lo que le permite configurar un futuro, un porvenir. Exacto. En el fondo. Lo que dice Burke en las reflexiones de la Revolución Francesa, que si es que el Estado fuera un contrato, que él no reconoce que es un contrato y no considera que es un contrato, pero si es que es un contrato, es un contrato entre los muertos, los vivos y los que vendrán. Y ahí empieza a desarrollar la idea de tradición Izaguirre, que es muy bonito, ¿sabes? No sé si estoy usando las palabras exactas, pero la tradición no son las cenizas, sino que el fuego que se transmite. Sí, tengo la cita acá, que no es epidermis sino entraña, no es detención sino dinamismo, que no es una nostalgia sino una esperanza. Todo el texto está muy, muy bonito. Es muy tajante además porque, bueno, reforzando un poco lo que decían ustedes del ser y el no ser, de cierta manera desmitifica conceptos de tradición como si estuviese pegando palos, básicamente. Sí, pues ese es el punto de fondo. O sea, muchas veces confundimos la tradición con algo que ya no está, o algo que ya está muerto, y algo que es, con la añoranza, la cristalización del momento, el volver atrás, una nostalgia de algo que pasó pero fue muy bonito y no volverá. Sí. Cuando en el fondo la tradición, pensando ya casi que uno se pega con las clases de civil, pero la tradición es lo que se entrega, y en eso no hay que perderse. Grande. Derecho, privatismo, leninismo. Sí, civilismo tradicionalista. Sí. Corral es mi pastor. Esto lo tiene que escuchar Corral. Sí. Profesor, si nos está escuchando, tiene un puesto acá como segundo invitado. Cuando quiera, llama a Twitter. Muchas gracias por responderme en Twitter. Pero... Maestro Corral. Claro, pero le pega un palo muy brutal al conservantismo, a la conservación por la mera conservación, al museo de cierta manera. El museo se caracteriza porque todo lo que hay en un museo está muerto. Todo.
Y si es que la tradición está muerta, entonces ya no es tradición, es un culto a la trabajo meramente ceniza. arqueológico. Claro, la tradición no es lo que hacían los griegos antiguos en época homérica. No, la tradición es una síntesis de eso con todo lo que pasó después, que llega hasta nuestros días. Es un cauce. Claro, que Y formula es el- nuestro futuro. No un Claro, culto que al se pasado. conecta a una historia, pero está en el presente y se proyecta hacia el futuro. Y es eso lo que transmite Izaguirre cuando dice que tradición es transmisión, que es lo que perdura, que lo que está detrás. No es lo que fue, no es la fotografía, como decías tú, del museo, la fotografía del tiempo pasado. La tradición es lo que se mantiene en el fondo. Ujú. Y eso es algo Claro. muy, muy, muy revolucionario en muchos sentidos actualmente. Esta clásica imagen de conservador como los años 50 gringo, como con la casa, el perro, los 3 niñitos rubios, el auto como classic Sí. 50s Sí, y la botella de Coca-Cola como retro en mitad de la mesa. Claro. Sí, pero sí. No, y ese es el epítome del germen de la sociedad de consumo, sorry por ser tan duro, pero como de la sociedad liberal ya con todo plantado, solo esperando que florezca. Como el comienzo de la erosión de todas estas cosas. sí, pero, o sea, más allá de volver a la disputa eterna por quién es conservador y quién es tradicionalista, porque en eso, claro, nos va a doler a decir que es tradicionalista y bajo ninguna circunstancia conservador, pero yo creo que todos los conservadores de buena línea reconocen reconocen el valor del tradicionalismo a seca. Pienso más en un conservador como Scruton para esto. Que también va esta idea del cuerpo. Scruton. No me joden con las pronunciaciones en inglés porque no es lo mío. Es que a mí me jodieron el maestro Gonzalo Rojas me jodió el otro día. Dije Scruton y No, casi me aquí muero. hay que ser hispanista tradicional y si se escribe Scruton, se dice Scruton. Sí, sí. No, y lento para marcar el punto hispanista. Sí. Es Sí, Scruton. Roger Scruton. Claro, si se quiere también se puede escribir con E al Roger principio. Scruton, entrando, por favor. Pero entonces, pensando en alguien, en un pensador conservador como Scruton, en el fondo la sociedad, un cuerpo social, es un cuerpo vivo. Y ese cuerpo vivo tiene una identidad que en última instancia depende de su tradición, de su historia, de lo que ha sido. Y que a partir de eso determina lo que va a ser. Y por eso el conservadurismo, en perspectiva de Scruton, yo no sé, estoy consciente que hay conservadores que quizás no llegan a este punto y son más bien del panfleto como el que tú mencionabas, Pablo. Conservadurismo y tradicionalismo coinciden entonces, este conservadurismo y el tradicionalismo coinciden en el punto fundamental de que hay un cuerpo vivo que se debe conservar, para lo cual hay una tradición o hay hay una identidad que permite determinar ese futuro. Que el futuro, la esperanza, no hay futuro, hay esperanza en ese sentido. Por venir. Sí. Claro. Y una primera persona plural, que está configurada por todas estas cosas que estamos recibiendo y transmitiendo. De hecho, Scruton es interesante su conservadurismo incluso en ese aspecto, de cómo no es un conservadurismo de quedarse en Santo Tomás de Aquino, sino que toma Hegel, Claro. toma Kant, toma a Wittgenstein, toma bueno, a Nietzsche en general no, lo contradice. Toma el la fenomenología en general, la toma, claro. Y no es que las tome para decir están mal, que es algo muy común en los tomistas, claro, que comúnmente los tomistas, ¿qué es lo que dicen? No, Kant estaba mal, Hegel estaba mal. Y sus consecuencias también. Como todo lo que hay después de Santo Tomás es porque está mal. Sí, y hay que cortarlo. Que es un punto muy clásico en el tomismo más duro. Scruton todo lo contrario, dice, no, aquí también hay cosas que son valiosas en estos pensadores y que tenemos que tomar y articular, porque son simplemente, hay cosas que están erradas, ¿verdad? Pero hay otras que son simplemente herramientas metodológicas y de conocimiento del mundo que permiten explicar dimensiones distintas a las que se explicaban antes con un vocabulario que está adaptado también al tiempo moderno. No cambia el fondo, pero sí la forma en que nos acercamos a ese conocimiento. El Lebensbaum es muy buen ejemplo de eso. Lebensfeld. Para superar eso. Nunca he podido entender... Creo que el Lebensbaum es el del espacio vital. Pablo, Subconsciente te está traicionando. No. Mundo de vida, espacio vital, que es una distinción clave. Claro, es importante distinguir. Pero al final es muy interesante porque Scruton finalmente lo que hace es precisamente
reinterpretar de forma conservadora con las herramientas que le entregó la fenomenología, que en principio no es particularmente conservadora. Y que no es fácil. Que precisamente, claro, no, o sea, eso sí estoy de acuerdo con los tomistas. Todo lo que viene después de Santo Tomás es muy complejo. Se empiezan a enredar mucho. El idealismo alemán complejizó mucho la filosofía. Sí, es muy interesante cómo además innova desde Hegel. Bueno, y algo que yo comenté el otro día en clases con el profesor Alejandro San Francisco, que Tito debe haber estado en esa clase, de que en general se trata de entender a Hegel de la óptica de ser el antecedente de Marx. Sí. Es una afirmación que se la pregunté al profesor San Francisco y él considera que es exagerada, pero de que existe, esa realidad existe. O sea, es muy común que Hegel se vea únicamente como un antecesor de Marx. Sí, pues. Cuando es mucho más, un pensador en su propio peso. Cosa que de pronto determina que los conservadores tendamos a ver en Hegel un peligro. No solo porque es imposible de leer, sino porque además es la base intelectual de Marx. No se entiende lo que dice, claro. Claramente es un peligro. No, eso es un cacho, pero... José Joaquín Ugarte decía sobre Kant, y extrapolándolo a Hegel como un efecto posterior de Kant, de que la verdad era simple, sencilla y fácil de comprender. Por lo tanto, Kant era banco. No, categórico. Nosotros nos dijo, cuando refiriéndose al tema de Dios, la verdad, de Dios, la libertad, el alma y la libertad, Kant echó por la puerta las verdades metafísicas y las intentó meter por la ventana. Qué grande, José Joaquín. No sé qué opinan, a mí me quedan algunas dudas en algunos aspectos, pero cuando Izaguirre empieza a desarrollar las cosas hispánicas que fueron quedando en la historia de Chile, menciona algunas que sí hacen sentido en general, como el tema de la libertad o la noción de libertad, la sujeción al derecho o el imperio del derecho, como elementos propios de la hispanidad o del ideal hispánico que llegaron a Chile y permanecieron después de la independencia y que tuvieron un beneficio práctico para lograr instalar un orden institucional republicano, cosa que habría sido imposible sin instituciones conservadoras tradicionales. Pero menciona también como elemento hispánico que permanece, y aquí yo no me queda tan claro, o trato de buscar alguna explicación de por qué lo menciona, la idea de resolver los conflictos no por la violencia, sino a través del diálogo y la amistad cívica. Pero yo no sé en qué sentido lo menciona. Si es que se refiere a que en la historia de Chile tendemos naturalmente a resolver los conflictos políticos, institucionales, de la manera más amistosa posible, o hace link con la situación histórica en la que escribe este artículo, que es hacia el año 68, es decir, 66, que ya se veía venir la crisis política en el país. Yo creo que está haciendo eso, sabiendo obviamente que Chile ha tenido rupturas bien profundas y bien duras, cada una cantidad entre 25 y 50 años, de forma más o menos regular. Pero el sustrato de eso que saca, yo creo que son los fueros, que es una realidad hispánica medular, de cierta manera. El cabildo, el fuero, las instituciones locales, como un lugar de discusión donde los vecinos podían conversar con la autoridad y entre ellos para solucionar los problemas. Claro. Pero ahí en general Izaguirre lo ubica más en el fuero o la autonomía local, qué sé yo, lo ubica más en el tema de la libertad, de la esencia libertaria hispánica. Él hace el vínculo ahí con la raíz más bien, con la tradición más bien visigoda hispánica, que contrasta con la romana, que es de la autoridad y central, qué sé yo. Pero el fuero, como institución hispánica por excelencia, está más enraizada con la idea de libertad, yo creo. No sé, yo creo que la visión del tema de la discusión también existe en los fueros y en los cabildos y en las comunidades locales, pero es una idea que no es hispánica exclusivamente, sino que yo creo que es indoeuropea por concepto. Claro. Es lo mismo que está en el sustrato de la ciudad griega. Se construye sobre eso, sobre la idea de vecindad. El ágora es el corazón de la ciudad griega. Como ya hemos comentado en otro capítulo del podcast, yo justo ahora estoy leyendo Homero, y es bastante notable cómo todo pasa en el ágora. Y cómo está constantemente esta idea de la discusión como sagrada. Es bien curioso porque lo que relata Homero es que hay un cetro. Y el cetro se va pasando de mano en mano entre los nobles, que pueden hablar solo el que tiene el cetro. Y el que tiene el cetro es el rey en el minuto que está hablando. Entonces, idea de la discusión es bastante germinal en todos los pueblos indoeuropeos, si uno lo mira. Lo que tú decías, Tito, que viene lo visigodo es indoeuropeo, germánico.
lo griego lo tiene, lo latino en su origen lo tiene, se va perdiendo a medida que crece el poder absoluto de los emperadores, en medida que de hecho se alejan de la raíz europea y se acercan hacia una visión orientalizada. ¿Cómo pasamos de esa idea del cetro a Twitter? Yo creo que no es justo atacar a Twitter. No, porque es la razón de su Sí, fama. por la mitad. Usted le debe demasiado a eso. No, no sé si tengo fama, pero un espacio en el que uno conoce la amargura humana, así que no involucremos a Twitter con esto. Sí, es como una cerveza amarga o un café muy, muy cargado. Se sufre pero se disfruta. Pero bueno, en resumen, uno podría hacer un análisis antropológico de por qué se dieron las instituciones democráticas y republicanas y los espacios de discusión preeminentemente en el occidente, que fueron el lugar donde florecieron las culturas indoeuropeas. Claro. Aparentemente las culturas indoeuropeas habrían tenido en su núcleo esta idea de la comunidad de iguales. A diferencia, por ejemplo, del mundo asiático, tanto China como Japón tenían desde su origen un concepto imperial divino bastante absoluto. Incluso entre los dioses griegos había una hermandad. Zeus era el primero padre entre los dioses y el más poderoso. Pero el resto de los dioses podía oponerse a él. Les iba a ir mal si lo hacían, le iba a sacar la cresta, literalmente, como bravo, atrévanse. Pero podían hacerlo, estaban en su derecho a hacerlo. Se tenían que tener a las consecuencias. Que es totalmente distinto un poco a la idea de el emperador japonés, que es la dinastía más larga, no rota desde el año, no sé, 1000 a.C. Estoy inventando un número, tal vez menos. Porque precisamente son hijos de los dioses y por lo tanto están en una categoría ontológica distinta. Claro, el semidios griego es hijo de un dios, pero no está en una categoría ontológica distinta, es un hombre como cualquier otro, y eventualmente se va a morir, y por lo tanto está en igualdad. Su diferencia es que es más fuerte, y por lo tanto te va a sacar la cresta y te va a ponerte a él. Pero no es una diferencia ontológica, de cierta manera. Es un punto importante, y bueno, quizás por ahí va más el tema. Yo también tengo la intuición de que se puede vincular un tanto al momento histórico en que Izaguirre lo escribe el texto y la circunstancia, porque fue por lo que leo en la historia de Chile, la San Sebastián, que dirige el profesor San Francisco. Este texto lo escribe como es el último texto que escribe siendo director de Finisterra, de la revista, después de que por varios conflictos internos de la Universidad Católica se termina yendo a la universidad. En la época de la Reforma y qué sé yo. Las reformas son siempre tan terribles. No, la Reforma universitaria fue lejos, bueno, la Reforma universitaria fue terrible, pero en el fondo yo creo que acá Izaguirre también en cierto modo ve lo que se viene. Con el tiempo ocurriría. Intuición que por de pronto, si uno revisa la historia de Chile, también tenía Jorge Alessandri y después la tuvo Eduardo Frei, entonces como que todos veían venir lo que iba a ocurrir en el 73. Crónica de una muerte anunciada. Básicamente. Pero ese tema, y ahí no sé, disculpen por joder con los temas, pero también Izaguirre destaca mucho que Chile, una vez que se emancipa de su madre patria, es a través de los elementos que le brinda la hispanidad que logra formarse como un país ordenado, por así decirlo. Que es lo que... La clásica idea de que la República Portaliana en realidad es solo la proyección de la monarquía hispana en un sistema... Claro, y no solo en el elemento monárquico del presidente, por así decirlo. También en la existencia de esta élite, de esta fronda que era respetada, la iglesia como un factor central de unificación espiritual. Yo diría, tengo la intuición leyendo Izaguirre que en el fondo aquí rescata cómo fue la conservación de una parte de nuestra identidad hispánica, en un modo muy camuflado, muy analógico, lo que permitió hacer de Chile un país ordenado. Algunos, como Alberto Ver, van a hablar más de los ingleses de América, pero probablemente se nos olvidó en algún minuto, también considerando todo lo que fue la reacción decimonónica contra España, rescatar cómo el mantenerse fiel a nuestra identidad fue un factor importante en que Chile fuese un país relativamente serio o que se destacara en América. Al final del segundo texto además trata muy bien ese tema de la necesidad de reconciliarnos con lo que nos hace individuales o auténticos. Sí. No sé si recuerdan esa parte en la que habla de que sería como muy bonito que Mistral y Neruda abandonaran esos seudónimos cosmopolitas, liberales, extranjeros y se pusieran sus nombres como criollos, hasta como Lucila Godoy, Neftalí Reyes, como bien arraigado. No, es que una reivindicación no solo a lo hispano, sino también a lo local. A lo indoamericano al final. A la síntesis. Sí, como la tercera identidad. Claro, que lo dice mucho varias veces Izaguirre, es que lo hispánico encontró suelo fértil en las culturas americanas para echar raíz. Que los pueblos del desierto y de la Antártida no tenían nada en común hasta que llegó esta visión unificadora. Bueno, los términos que le ponen quizá un poco más funables, pero habla un poco de esta visión civilizadora, alta, ¿no? civilizatoria,
de construir un proyecto común que aúne a todos esos pueblos que en el papel no tienen mucho en común, que es algo de lo que se ha perdido. O sea, por eso lo introducía al respecto de la situación que tenemos hoy sobre el pueblo mapuche, que vamos a entender por nación, que vamos a entender por Chile. Son los chilenos, ¿qué tenemos en común? ¿Tiene sentido la chilenidad en un momento en el que el Estado-Nación está cada día más erosionado? Hay mucha respuesta, hay muchos elementos del pensamiento de Izaguirre y estos textos que están totalmente vigentes. Bueno, es algo que dijo Carlos Peña hace 2 domingos atrás, si no me equivoco, en el Mercurio. Hoy en día se tiende a construir esta visión de multiculturalidad sobre la base de que lo que nos diferencia es lo que hay para atrás y por lo tanto hay que destruir un concepto unido porque para atrás somos distintos. Claro. Y él dice, no, una cosa es la cultura, que es muy importante, y reconocer esas diferencias culturales y esas distintas formas de acercarse al mundo, y otra muy distinta es creer que la nacionalidad, la pertenencia, se basa en un mirar hacia atrás. La nacionalidad, lo que es ser nacional de un país, lo que es ser de... en realidad tiene mucho más que ver hacia el futuro. Mirar hacia atrás para buscar una visión común hacia el futuro, no solo un accidente de grupos humanos en un territorio. Es que por eso, en la fidelidad se cuaja la esperanza, como dice Izaguirre. Por tanto, ese porvenir, ese futuro como país, solo se logra siendo fiel a lo que uno es. Volviendo pensando en el tema de la nacionalidad o el Estado-Nación. No tanto en el Estado-Nación, sino que pensando en la misma crisis política del país. ¿Cuál es ese proyecto nacional? Pensando uno en con qué nos identificamos, porque ya ni la bandera chilena es como un eje representativo, a tal punto que en las marchas hay más banderas mapuches que banderas chilenas. Y 2, pensando hacia el futuro. ¿Qué queremos? ¿Ser un país o con la constitución? ¿Es un tema constitucional? Yo dudo que esto se vote en una cuestión constitucional. Entonces, en general, pensando en los textos de Izaguirre, pensando en el concepto de tradición, pensando en la idea de lo hispánico, pensando en la situación actual, todos estos elementos permiten pensar en algo distinto a lo que siempre hemos pensado como tradición. Tradición no es quedarse pegado en el pasado. El pasado no son cenizas. Y la tradición, por tanto, no es por tanto el simplemente añorar algo, sino que cómo ser fieles a lo que uno mismo, a lo que uno es, para construir hacia el futuro. De ese modo, quizás ayudaría mucho a nosotros como chilenos, en general, bueno, en todo el mundo sería necesaria una reflexión así con cada identidad nacional, pero pensando en Chile, es necesario reencontrarse con las raíces de lo que es ser chileno, para, ojalá, construir o reconstruir ese proyecto de futuro. Porque, bueno, esto ya lo dije y espero que no quede como cliché, pero en la fidelidad se cuaja la esperanza. Muchas gracias por escucharnos, ese habría sido el capítulo de hoy y lo invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales donde estaremos subiendo capítulos en que hablaremos de cultura, de arte, de literatura y de todologías. Puedes seguirnos en Instagram y también en Twitter a través del @todólogoscl. Así que muchas gracias y nos estamos viendo. Muchas gracias por habernos escuchado, esperamos que hayan tenido un buen rato y de ser así también esperamos su difusión, ojalá que lo puedan compartir con sus amigos y seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo capítulo.